Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a hablar sobre un concepto muy importante aquí en SolidWorks, que es el centro de masa. Vamos a ver qué es el centro de masa y por qué es crucial agregarlo tanto a piezas como a ensambles y dibujos aquí en SolidWorks. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a aprender a agregar centro de masa a piezas, ensambles y dibujos aquí en SolidWorks. Pero antes de comenzar con esto, pues vamos a ver qué es el centro de masa. El centro de masa es el punto en un cuerpo o sistema de cuerpos donde se puede considerar que está concentrada toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Es un punto de equilibrio. El centro de masa nos va a permitir que nuestra pieza o ensamble tenga una estabilidad idónea para poder cumplir su trabajo. Por ejemplo, en los automóviles es crucial el centro de masa, ya que si nosotros tenemos un centro de masa bajo, esto nos quiere decir que el auto va a tener mucha estabilidad y un fácil manejo. En cambio, si el centro de masa estuviera alto, más alto o sea, muy cerca del techo, por así llamarlo, el auto sería muy inestable y al momento de dar una vuelta este podría volcarse. Entonces el centro de masa es un concepto de mucha importancia en ingeniería y principalmente en diseño mecánico. ¿Cuál es la ventaja de poder de considerar el centro de masa desde el diseño mecánico? Pues nos da un mejor control y calidad de los elementos que se van a fabricar para poder realizar el ensamble en el cual vamos a trabajar. Muchas veces nosotros como diseñadores pues trabajamos con o diseñamos manipuladores, finales de brazo o elementos que se encuentran suspendidos en el aire. Entonces cuando nosotros trabajamos con elementos que se encuentran suspendidos o que por ejemplo un final de brazo de un brazo robótico, pues es de suma importancia, es vital tener en cuenta el centro de masa, ya que eso nos va a permitir saber cómo se va a comportar nuestra pieza o nuestro ensamble cuando esté suspendido. Lo ideal es que cuando el elemento o la pieza se encuentre suspendida en el aire, ya sea con cable de acero o con un robot, no debe de ladearse hacia ningún lado, debe de estar completamente equilibrado, debe estar en el centro, y todo esto se logra mediante el centro de masa. Entonces bueno, después de esta pequeña explicación, pues vamos a abrir una pieza y vamos a aprender a agregar el centro de masa a una pieza aquí en SolidWorks. Muy bien, nosotros tenemos aquí esta pieza, que es una basecita de aluminio. Entonces vamos a agregarle el centro de masa. Para poder agregar el centro de masa, lo que vamos a hacer es irnos a operaciones y luego nos vamos a ir a geometría de referencia. Aquí nos vamos a ir a centro de masa, le damos clic y en automático SolidWorks ya lo agrega. Entonces, aquí desaparecen porque no está disponible para visualización. Para poderlo mostrar nos vamos a ir aquí al ojito, desplegamos la pestaña y encendemos el centro de masa. Entonces ya lo podemos ver y nos debemos asegurar que el centro de masa se encuentre completamente en el centro de nuestra pieza. ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, si nosotros le hiciéramos un barreno aquí al centro de nuestra pieza y le agregáramos un tornillo de ojo, o como comúnmente se le conoce ojo de buey, y la colgáramos con un cable de acero, nuestra pieza estaría completamente equilibrada, o sea, no tendría que inclinarse para ningún lado, ya que su centro de masa se encuentra exactamente en el centro. Obviamente, si nosotros le empezáramos a cargar elementos, supongamos en esa sección, podamos hacer, no sé, hacerle barrenos o agregar más material, cosas así, el centro de masa se modificaría. Ya si le agregamos barrenos pues, o desahogos, obviamente esta parte quedaría más más liviana y por ende el centro de masa se recorrería hacia donde esté el mayor peso. Y si fuera al revés, obviamente si le empezábamos a agregar aquí más material, pues haría lo contrario, ¿no? Se desplazaría hacia donde se desplazaría precisamente a la zona más pesada. Entonces al momento de levantarlo, pues esta ya no estaría equilibrada, ya tendría a ladearse hacia donde haya más peso. Entonces es como les decía en la introducción, el centro de masa nos va a permitir saber cómo se va a comportar
nuestra pieza al someterla a ciertas condiciones. En este caso, colgarlo en el aire nos va a permitir saber o tener una noción de cómo se va a comportar nuestra pieza bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, así es como nosotros le agregamos a una pieza. Ahora nos vamos a ir a un ensamble. Muy bien, pues tenemos aquí nosotros esta estación de trabajo. Esta es una estación de trabajo muy sencilla. Tenemos aquí inclusive el operador. Es una estación de inspección con la particularidad de que esta estación tiene en su bancada, es ajustable en altura. La podemos ajustar, no recuerdo muy bien cuáles son los rangos de altura de la bancada, pero tenemos aquí un gato mecánico y además tenemos una sufridera que hace conexión entre el gato y la bancada. Entonces aquí nosotros simplemente le empezamos a girar el gato para subir o para bajar. Entonces en este tipo de sistemas es crucial tener en cuenta el centro de masa para poder saber cómo se va a comportar nuestra bancada, nuestra estación. De entrada, por la construcción que tiene la estación, nosotros sabemos que el centro de masa va a ser muy alto, y luego más si consideramos el tamaño si tomamos en cuenta el tamaño de las ruedas, la construcción de la estación, pues sabemos que el centro de masa, pues difícilmente lo vamos a poder tener aquí en las ruedas. Va a ser un centro de masa alto. Entonces lo que debemos de tomar en cuenta es que el centro de masa no sobrepase la mitad de la altura total que tenemos aquí en nuestra bancada, de nuestra estación. La estación mide más o menos como poco menos de 2,5 metros, que va desde la parte de aquí arriba hasta las ruedas. Entonces no debe de superar la mitad de esa altura total. Si son 2,5, no debe de superar el 1,250 m. Entonces, si no la supera, o sea, si es más bajo que eso, podemos tener seguridad de que nuestro sistema va a ser estable. No va a ser 100% estable, ya que, como digo, por la construcción que tenemos aquí, pues es muy difícil que el centro de masa esté aquí abajo, ¿no? Entonces va a estar como por esta zona más o menos, así así a ojo de buen cubero. Pero pues no está por arriba de la mitad, ¿no? Bueno, es lo que queremos asegurarnos. Entonces, para poder agregar el centro de masa aquí en el ensamble, lo que vamos a hacernos es irnos a la pestaña de ensamble, luego geometría de referencia y centro de masa. Desde aquí dejamos que solo calcule y listo, ya nos arroja aquí el centro de masa. Entonces aquí lo tenemos. Aquí se puede ver, bueno, necesitaríamos tomarle medidas, pero aquí podemos ver que el centro de masa se encuentra por debajo de la mitad de nuestra banca. Vamos a asegurarnos de esto. Entonces, vamos a darle aquí en visualizar centro de masa y vamos a medir. Entonces, aquí nuestro centro de masa al piso es de, más o menos es aquí. Es 1 metro. 1 metro de altura. Ahora, si medimos el centro de masa a la parte superior, tenemos que mide 1,100 metros. Entonces, logramos nuestro cometido. O sea, mide del centro de masa hacia el piso, mide 1 metro. Y del centro de masa hacia el techo, hacia la parte superior, es mayor. Entonces, nuestro centro de masa está por debajo de la mitad. ¿Qué necesitaríamos para que nuestro centro de masa estuviera más abajo? Pues de entrada necesitaríamos que nuestra estación de trabajo fuera más ancha y más larga. Esto haría que se distribuyera un poco más la distancia entre las ruedas y por ende tendría a bajar el centro de masa y haría más estable nuestro sistema. También sería agregar unas ruedas de mayor tamaño y cosas así que nos permitieran bajar aún más el centro de masa, pero por las características y la funcionalidad que iba a tener esta estación de trabajo, pues eso no puede ser posible, ¿no? Entonces tenía que llevar esta construcción, pero aquí pues en estos casos lo que se tiene que hacer es empezar a jugar con, pues aprovechar la misma construcción de la mesa o de la estación para poder obtener un centro de masa bajo, entre comillas, y poderle dar la mayor estabilidad posible a esta estación. Además también el hecho de tener las patas por fuera de estas patas aquí, el hecho de tener estas patas por fuera de las ruedas, pues nos permite tener una especie como de
un sistema que evite que la estación se vuelque al momento de darle vuelta, ya que al momento de darle vuelta, pues al ladearse toda la estructura va a recaer sobre las patas. Entonces ya eso es como un stop para que nuestra estación no se vuelque, ¿no? Entonces, obviamente aquí lo hice desde el ensamble. Aquí también nos faltaría agregárselo a cada elemento. Por ejemplo, no sé, a esta. Vamos a agregárselo a esta. Entonces, aquí lo tenemos en esta placa. Le vamos a dar en geometría de referencia, centro de masa. Lo agregamos y lo guardamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir el dibujo de esta pieza. Ya lo tenemos y vamos a visualizarlo aquí en el dibujo. Entonces, lo que vamos a hacer es darle aquí en visualizar, centro de masa, y nos vamos a ir a anotación y elementos del modelo. Entonces aquí, como ya tenemos cotas, vamos a deshabilitar las cotas y los vamos a dar aquí en centro de masa, que es lo que queramos que nos muestre. Entonces le damos aceptar, damos que sí y listo, ya nos agrega el centro de masa. Y así es como nosotros lo podemos agregar en dibujos, en piezas y en ensambles aquí en SolidWorks. ¿Por qué decidimos hablar aquí en este video de centros de masa? Porque, como recordarán, ya estamos comenzando a ver simulaciones de movimiento aquí en Solid. Entonces también es importante tomarlo en cuenta, este concepto de centro de masa, para hacer nuestras simulaciones de movimientos, porque al momento de trabajar ya con análisis de movimiento, toma en cuenta este tipo de factores. Entonces es importante saber cómo se va a comportar nuestra pieza al momento de someterla a una simulación, ¿no? Y esto pues obviamente nos ayuda a encontrar posibles errores y que lleguen a estos errores, corregirlos y evitar que lleguen ya cuando se esté ensamblando o cuando ya se quiera poner a trabajar la pieza o el ensamble pues ya en planta, ¿no? Entonces esa es la importancia de considerar los centros de masa, y así es como los podamos agregar a los distintos archivos aquí en SolidWorks. Y bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Diseño Mecánico JC. Además, recuerda que también tenemos las asesorías personalizadas, donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico en SolidWorks. Tú mándame mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda o el problema que tengas con tu diseño mecánico en SolidWorks. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video con unos tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.